Hola de nuevo. Hay tantas cosas que compartir, con las que reflexionar, problemáticas que se observan en nuestra sociedad que hacen tan necesario el poder aportar una visión diferente, más liberadora. A veces es una cuestión casi de auxilio, de socorro. Hace unos días estaba comentando con una amiga el tema de que otra persona conocida dedicada a la psiquiatría pues le había comentado que había un gran número de adolescentes que se autolesionaban. Y no entendían por qué está pasando, por qué había tantos que se autolesionaban. Así que vamos a reflexionar sobre ello a ver qué sale. He de decir que autolesionarse no es solo hacerse daño físicamente, sino autolesionarse es cualquier actitud de negatividad, cualquier estado negativo que mantengamos en nuestra mente, sin hablar ya de enfermedades mentales, ni depresión, ni otro tipo, sino simplemente sostener una idea negativa. ¿De dónde procede esa negatividad? ¿Por qué una persona se autolesiona? Me voy a referir principalmente a un grupo de esas personas. No sé hasta qué medida es un gran grupo o es una parte solo de ellas. Cuando un ser humano es infeliz, lo suficiente como para ser negativo hacia sí mismo, no creo que lo haga por gusto, no creo que tome la decisión de ser negativo. Sin duda lo hace porque su interior no consigue manifestarse de una manera libre, porque su interior está recibiendo represión. Quizás porque su interior es muy consciente. Y lo que ocurre es que no acepta o no se adapta a la situación, independientemente de que desde el punto de vista normal, exterior, sea razonable o no lo sea. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con estas personas que se denominan autistas. Sin entrar en cuestiones de motivar o de pretender indicar el origen de ese problema, sí que es cierto que hay como una conciencia interior que se conecta a la vida y que de alguna manera hay seres que tienen más dificultades que otros de integrarse en la vida humana, en la vida normal, social del momento que toque y de la circunstancia que le toque a cada uno. Entonces, si por algún motivo ese ser no ha contactado completamente con su cuerpo, o no está en una situación que le permita contactar, pues no llega a integrarse al medio físico, a la comprensión.
Entonces es como si ese ser estuviera en parte conectado con lo físico y en parte no conectado, como viviendo en otra realidad, en otra dimensión. Pero sin llegar a ese extremo, dentro de lo que suele ser lo más habitual, es posible que algún tipo de consciencia o de ser que se encarna, por el motivo que sea, es más sensible a la situación exterior de la civilización. Hemos de reconocer que la sociedad impone como un patrón que dista mucho de ser razonable desde el punto de vista interior, sino que más bien es una adaptación basada en principios de egoísmo, de competitivos, de despilfarro, de huida de uno mismo, en fin, hay muchos detalles que determinados seres perciben, cosas ilógicas, poco coherentes. Los niños en las edades de 3, 4 o 5 años muchas veces dicen las grandes verdades y ponen en evidencia a los adultos, porque dicen sin ningún tapujo lo que observan. Entonces les miramos así y decimos, qué barbaridad lo que ha dicho. Tiene toda la razón, pero eso no se puede decir. Cuando seres mantienen esa capacidad de sensibilidad o tienen cierta incapacidad de adaptación o de aceptación o no quieren renunciar a lo que sienten verdadero, pues se genera ya un conflicto, hay un sufrimiento. Esa conciencia de ser interior siente algo que le parece incoherente. Por ejemplo, si ese ser tiene un recuerdo profundo de proceder de un lugar donde todo era perfecto, donde el amor era total, donde un ser se integraba en el otro como si fuesen luces, si no olvida completamente esa realidad de la que proviene, entonces lógicamente la anhelará profundamente. Entonces se estrellará sin duda en las relaciones con los demás. Por ejemplo, quien se enamora profundamente, de repente se le abre el corazón y siente un amor como irracional, es de otro mundo. Vive como elevado, ascendido, como si no pisara el suelo. Si has estado enamorado, enamorada, sabrás cómo es. Entonces se sufre mucho porque si la otra persona pudiera no sentir lo mismo, entonces es como que te vienes al suelo y te estrellas. En fin, era solo un ejemplo. Pero lo cierto es que hay seres humanos que se ven afectados por esos desengaños, sean del tipo que sea, con los padres, con los hermanos, en el colegio, que se viven situaciones muy difíciles. Entonces, ese interior se siente roto, rechazado y necesariamente se desarrolla un sentimiento de no ser digno, de ser culpable. Y de ahí se generan pensamientos negativos que se enquistan y se generan hábitos en nuestro interior que nos hacen ser pesimistas, pensar que la vida es muy falsa, que no hay autenticidad,
que las relaciones son superficiales, que un día te quieren y otro día te dejan, etcétera, etcétera. Entonces uno puede llegar a culpabilizarse como no soy suficientemente bueno, nadie me querrá, no valgo para nada, no disfruto con la vida, no soy feliz, la vida es mala, los demás son malos, me tratan mal, me tienen manía, nadie quiere estar a mi lado. No soy suficientemente bueno para que la persona que amo, me ame, etcétera, etcétera. Entonces es posible que nuestro ser interior, que está muy despierto y esté rodeado de tanta fracaso, de tanta frustración, en algunos momentos no solo se autolesione, sino que se quiera marchar, que rechace esta vida porque la considere completamente imposible. Yo soy una realidad interior con unos valores, con unos principios, con una autenticidad y no encuentro reflejo en el exterior. Es una situación que conozco perfectamente porque soy un ejemplo de ello. Entonces, ¿cómo hemos de enfocar todo esto? Pues es de la forma en la que se está mostrando en estas grabaciones. El saber que somos realmente una realidad interior y que todo eso, ese perfeccionismo que anhelamos, existe realmente. Es el lugar de donde provenimos y es el lugar en el que estamos en este momento, en el interior. Al unirnos a un cuerpo nos hemos conectado a una realidad limitada y imperfecta. Y nuestro interior cree que somos esa realidad y que lo real es lo que vivimos en esa realidad imperfecta. Y de ahí que nos queramos marchar y que nos autolesionemos, como si fuéramos responsables o culpables de estar en una realidad imperfecta. Imperfecta porque termina. Simplemente ya por eso es bastante imperfecta e incomprensible para nuestro interior. Entonces la salida de esa situación, de esa negatividad tan enorme y de todas las consecuencias que tiene de victimismo, de autojustificación, de toda nuestra negatividad, todo eso nos lo podemos quitar de encima. La forma es recuperar el punto y la conexión con lo que sentimos real en nuestro interior. Sería lo primero, dejando a un lado todo, la negatividad, la autolesión, el juicio del mundo, de la vida, si es mala, si es buena, si nos tiene manía, dejarlo todo, como si acabásemos de llegar. Ver también todos los objetivos, planes, proyectos que nos han sido inculcados en nuestro desarrollo como seres humanos, las grandes metas, salvar la humanidad, que no haya hambre,
terminar estos estudios, ser un gran investigador, o un gran militar, o un gran filósofo, todos esos objetivos que nos hemos impuesto, que podemos lograr, por supuesto, pero no son objetivos realmente. Son cuestiones efímeras que si no conseguimos nos pueden frustrar y tirarnos al suelo como si la vida se nos acabase. Si no consigo eso, no soy nada. Esto también tenemos que dejarlo a un lado y ver que realmente lo único realmente imprescindible y necesario es sentir nuestra verdad interior, nuestra realidad interior, incondicionada. Es lo único que somos en verdad. Todo lo demás es un tránsito que pasa y permanece el que es. Entonces, permanece ahí, nútrete de la energía que te rodea desde el interior, que es tu espacio real, es donde hay un manantial ilimitado de sensación de ser. Deja ya de lesionarte, de rebelarte contra algo que no te define lo que eres como ser humano, no te define. Al contrario, tú estás sosteniendo esa definición humana porque tienes energía. No utilices esa energía para sostener una idea de ti, ni buena ni mala, déjate ser. Y date tiempo para limpiar desde ese interior hasta lo exterior, pasando por tu cuerpo, tu respiración, tus células, libéralas de toda esa negatividad, de ese autodaño impuesto. No tienes por qué sostener ni un instante más esa infelicidad, porque en tu interior puede haber una gran felicidad desde lo real. Y sonríe al mundo, diciéndole, ya me he liberado de la idea de creer que era algo tan limitado, de que era un ser fracasado. En mi interior soy real. Y desde esa realidad voy a salir hacia la vida. Y voy a disfrutar de la experiencia, sabiendo que en el exterior seguirá siendo imperfecta, porque es algo que no tiene futuro. No está hecho para ser permanente. Si te fijas en esa dimensión que tanto nos está torturando, la única característica segura es que no es permanente, termina, y que lo que permanece es el ser interior que lo observa. Entonces, no tiene sentido que el que permanece se esté torturando mientras está observando algo imperfecto. Al contrario, permítete la sensación o la idea de que si estás consciente de esa imperfección de la vida humana,
y al mismo tiempo recuperas la conexión con ese estado perfecto del interior. Observa si no es una gran suerte el poder estar en esa experiencia humana entregando esa luz de tu interior, ese manantial que puedes recuperar, que se ve en la dimensión de tu propio ser interior, para entregarlo a esos otros seres desde el interior, simplemente para que esa energía esté próxima a toda esa experiencia humana que estamos compartiendo unos con otros. Nunca más una víctima, sino al contrario, un ser que recibe gran amor y deja que fluya hacia la realidad humana. Esto es algo completamente real que puedes vivir aquí y ahora. Ojalá pueda completar ese proceso en mi interior y pueda vivir esta experiencia transitoria realizando ese servicio hasta que sea disuelto como un ser humano. Ojalá tú también puedas hacerlo desde la paz interior que aporta esta gran oportunidad que tenemos de servir. Nos quedamos en esta percepción el tiempo que deseemos.